probablemente se trate del caso más comentado en las últimas horas. El Ministerio Público inició una investigación del extravío de un bolso y la pérdida supuestamente de 12.500.000 guaraníes que fue denunciada por un hombre. Ahora el desafío que tiene la Fiscalía, y Sergio Valdés nos puede ampliar la información, es determinar si efectivamente el dinero estaba en ese bolso. Sergio, adelante con los detalles, por favor, te escuchamos. Así es, en toda esta trama hasta ahora no hay culpables ni imputados, pero sí sospechosos, teniendo en cuenta que ambas personas, el denunciante y el que se presentó, que confirmó de que agarró el bolso, están siendo investigados por la Fiscalía en estos momentos, porque el Ministerio Público va a tratar de determinar la existencia del dinero, que en ese momento, el 24 de enero, no tenía o no. Hablamos de Julián Gabazza en su camioneta, antes que se le cayera. Desde luego va a estar investigando la Fiscalía si existen documentos o personas que estuvieron o no entregando este dinero hasta al señor Gabazza para que haga su recorrido y todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en esa fecha. También lo llamativo del hecho es que en la declaración de Gabazza él mencionaba de que el dinero estaba en un bolso de la marca Chenson. Sin embargo, el que la Fiscalía tiene, el que entregó el señor Alberto Adorno, es de la marca Blue Bag. Esa contradicción también va a ser investigada por parte de la Fiscalía. Y desde luego también van a hacer un acercamiento sobre el tipo de mochila o bolso que tenía Gabazza o el que se cayó en la calle para tratar de determinar si es de una marca o de otra. Esto decía la fiscal con relación a este tema tan complicado de luego dilucidar de quién tiene la razón y quién dice la verdad o quién dice la mentira. Escuchemos a la fiscal María Teresa Fernández. Y él va a tener que arrimar elementos de prueba de dónde sacó el dinero, si era el dinero de la empresa para la cual trabaja. En su declaración testifical, él dice que estaba terminando un trabajo, ya te voy a decir bien, haciendo trámites laborales, dice, en las calles Teniente Fariña y Yegros. Si de esos trámites laborales que hizo surgió esa suma de 12.500.000 o si esa suma era de la empresa donde trabaja y él tenía que hacer ciertos pagos de facturas. Acá dice, me encontraba realizando trámites laborales de la empresa que trabajo, Amaral S.A. Las causas que se pueden dar a partir de ahora de imputación, si es que la Fiscalía así lo determina, es que si mintió Julián Gabazza podría ser imputado por denuncia falsa y va a tener de luego una expectativa de cárcel de 5 años más multa. En el caso también de Adorno, si es que se confirma de que se apropió del dinero y no lo devolvió en el momento, por lo menos no trató de llegar hasta el dueño mediante documentos que si es que existiera o no en el bolso, también podría tener una expectativa de cárcel de 5 años. Más sobre este caso, escuchemos a la fiscal María Raquel Fernández. Todos los que están entendidos en ese tema, entonces podemos ver seguramente ahí qué clase de bolso, ¿viste? Si es un bolso más así, o será un bolso más así, o era realmente este bolso. Porque se pueden dar muchos supuestos. Puede ser que no haya existido los 12.500.000 y que él diga que era una cartera marca Chenson y resulta que era esta cartera. Después puede ser que el muchacho que encontró haya puesto en otra cartera negra, tres de las cosas que encontró y lo demás se quedó, ¿verdad? Pero no sé también por qué el muchacho que encontró se va a complicar tanto por 12,5 millones. No te va a solucionar la vida 12,5 millones. ¿Qué pensaste cuando viste el bolso ahí tirado? ¿Qué se te ocurrió? ¿Ir a buscar para ver quién era? ¿Cuál fue tu pensamiento? Y realmente no se me vino nada en la cabeza, solamente agarré y nada. Supuestamente yo encontré esa plata y nosotros estamos pasando necesidad en casa y yo llegué sin dinero, sin nada. Y así. Y después yo vine inmediatamente, salí de mi trabajo y vine y me presenté en la comisaría, como tiene que ser. Puede ser que por curiosidad fuiste a ver qué tenía el bolso, a recoger. Como todos curiosos, sí, por curiosidad. Alberto Adorno, el que encontró el bolso y admitió que recogió este bolso, reiteró también en la Fiscalía de que le mostró a un motociclista en aquel momento, según las imágenes, de que no había nada en este bolso de valor, hablamos de dinero, sino que solamente esta cinta métrica y una que otra llave de vehículo y también otras pertenencias, pero no los 12.500.000 guaraníes. Él declaró esta mañana también en la Fiscalía y para el lunes está prevista también la declaración de Gabazza, quien deberá comprobar definitivamente si tenía o no los 12.500.000 guaraníes en el vehículo.
en el momento en que se le cayera también el último 24 de enero. En el caso de que no haya elementos de prueba para poder seguir con la investigación, la fiscal María Raquel Fernández va a tener que desestimar esta causa. Volvemos con ustedes.